Queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y hoy quiero hacer una pregunta que me parece clave y esencial para entender lo que está ocurriendo en México. Y esa gran pregunta fue la gran noticia que salió en los medios apenas hace unas horas. El Mencho habría entregado 20 millones de dólares para la campaña de Claudia Sheinbaum. Es decir, podemos decir que Claudia Sheinbaum es financiada por el narco en México, que el partido Morena es financiado, de hecho, por los cárteles de la droga, ¿no? Esta grave afirmación que el Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, habría entregado 20 millones de dólares a Gerardo Fernández Noroña, que lo vemos aquí a la derecha, para financiar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en el año 2024. Y esto proviene principalmente de las declaraciones recientes de la periodista de investigación Anabel Hernández, que vamos a estar viendo también algunas de sus declaraciones y algunos de los videos. El Mencho, quien lideraba el cártel Jalisco Nueva Generación, habría entregado 20 millones de dólares para la campaña de Claudia Sheinbaum a cambio de impunidad, revela la periodista de investigación Anabel Hernández. Esto es una bomba. Esto es algo que lo mencionó en su podcast Narcosistema y obviamente se ha hecho viral. Aquí ella está citando fuentes de inteligencia, presuntamente de México y de los Estados Unidos, que indican que hubo un supuesto pacto entre el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador y el cártel de Jalisco Nueva Generación, y es ahí que el Mencho habría apoyado electoralmente a Sheinbaum en zonas de influencia del cártel a cambio de impunidad y libertad de operación. Por eso también podemos leer este evento terrorista del domingo pasado como una traición también. Incluso señala que la presidenta de la República emanada de Morena mandó un mensaje velado al cártel Jalisco Nueva Generación durante el discurso de su toma de protesta para la presidencia. El pacto con criminales se extendió. El pacto con grupos criminales que hizo Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia en el 2018 con el cártel de Sinaloa, después lo amplió el cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso añade que a principios del 2024 el Mencho convocó a sus principales jefes de plaza de toda la República Mexicana a una localidad, un rancho ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco. Bueno, aquí vemos al senador Gerardo Fernández Noroña, quien supuestamente recibió todo este dinero. De hecho, el dinero se habría canalizado a través de él porque fue el coordinador de campaña y el enlace para algunas cuestiones con la candidata de ese momento, Claudia Sheinbaum. Bueno, un video realmente que es una bomba total. El cártel de Jalisco Nueva Generación quería impunidad a cambio de dinero y ahí les informó que a petición del gobierno de AMLO, el cártel iba a apoyar el día de las elecciones presidenciales a la candidata Claudia Sheinbaum. A ver, vamos a hacer un análisis aquí. Si es verdad que AMLO tenía el apoyo del narcotráfico, y yo no lo dudo, yo personalmente no lo dudo, especialmente por el modo como el presidente López Obrador básicamente actuó con una inacción total. Lo suyo no es actuar, fue inacción total en el punto de la justicia, donde el 97% de los casos quedaron impunes, de asesinatos, de crímenes, donde él, con una política de abrazos, no balazos, obviamente, que simplemente le dio a los cárteles la oportunidad para expandirse. Entonces, si él ya había hecho un trato con el narco, es obvio que el narco iba a hacer una campaña por quien sucediese o por quien él dijera que era básicamente quien tenía el control. Como prueba de buena voluntad del gobierno de López Obrador y de que su oferta iba en serio, el hermano del Mencho, Abraham Oseguera, es decir, el hermano de quien falleció el día domingo, quien había sido detenido días antes, fue milagrosamente puesto en libertad. Bueno, ustedes recordarán que incluso liberaron al hijo del Chapo Guzmán. Ustedes recuerdan ese hecho vergonzoso para la historia de la presidencia de López Obrador. El Mencho dio 20 millones de dólares a la campaña de Sheinbaum a través de Noroña. Anabel Hernández afirma que fuentes de inteligencia del gobierno mexicano le revelaron que incluso el cártel Jalisco Nueva Generación habría entregado 20 millones de dólares para apoyar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
y este dinero habría sido canalizado a través del hoy senador Gerardo Fernández Noroña, quien por cierto era coordinador de la campaña de la candidata morenista. Bueno, yo quiero aquí rápidamente ver este video con todos ustedes. El pacto con grupos criminales que hizo Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia en 2018 con el cártel de Sinaloa, después lo amplió al cártel Jalisco Nueva Generación. A principios de 2024, el Mencho convocó a sus principales jefes de plaza de toda la República Mexicana a una localidad, a un rancho ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco. Y ahí les informó que a petición del gobierno de López Obrador, el cártel iba a apoyar el día de las elecciones presidenciales a la candidata Claudia Sheinbaum. A cambio de ese apoyo, de movilizar, de controlar el voto a favor de ella en las zonas de influencia. Bueno, esto es muy grave realmente porque básicamente, de ser así, esto es la prueba que necesitamos para demostrar el nexo del narcotráfico con políticos y que demuestra también que México es un narcoestado. Esto es algo realmente gravísimo. Aquí yo creo que no estamos hablando meramente de especulación. Esta periodista no está diciendo, bueno, yo especulo. Yo puedo decir, a ver, yo debido a las políticas de López Obrador, especulo, lo mío es especulación, especulo que posiblemente él tenía nexos con el narcotráfico. Esta señora no está manifestándose a la manera de especulación. Ella está citando fuentes de inteligencia. Fuentes de inteligencia. Ahora, alguno puede decir, bueno, ella tiene que mostrar pruebas documentales públicas irrefutables. El problema es que con estos casos no van a encontrar pruebas documentales públicas irrefutables porque aquí estamos hablando de temas que deben ser investigadas por la justicia y es la justicia la que debe emitir esos documentos públicos irrefutables. Pero el problema es que en México la justicia no existe. No existe. Y no existe porque si el 97% o el 93% de los asesinatos quedan impunes, señores, en México no hay justicia, que es la primera obligación de la política y por lo cual el otro día decía en un video que todos nosotros, a pesar de Claudia Sheinbaum, a pesar de que ella no quiera que los influencers opinen, todos, hasta las amas de casa, deberían opinar de política. Se les había prometido impunidad. Como prueba de buena voluntad del gobierno de López Obrador y de que su oferta iba en serio, el hermano y cómplice del Mencho, Abraham Oseguera, que había sido detenido días antes, fue milagrosamente puesto en libertad. Bueno, esto es clave para entender. Si es verdad lo que dice esta señora, si es verdad lo que dice Anabel Hernández, vamos a buscar hermano del Mencho puesto en libertad. Y vamos a ver, el gobierno de López Obrador liberó al hermano de el Mencho. Vamos a ver esto. Hermano del Mencho puesto en libertad por supuesta falta de... Bueno, noticias por todos lados. Así quedó en libertad. Miren, libertad hermano del Mencho. Juez en México libera al hermano del Mencho. El líder del cartel Jalisco Nueva Generación. A ver, todo lo que está diciendo esta señora es verdad. Es increíble. Tribunal confirma la libertad de Abraham Oseguera, hermano del Mencho. ¿Por qué dejaron libre a Don Rodo? Vamos a leer esta noticia, a ver. Mire, esto es buscando aquí en vivo y en directo junto con todos ustedes, hermanos, para vean, amigos, para que vean que no mentimos. Gobierno de AMLO exhibe a juez que lo liberó. Él favoreció al miembro del cártel Jalisco Nueva Generación al rechazar su vinculación a procesos por delitos contra la salud y uso de arma de fuego. A pocas horas de que Abraham Oseguera González, alias Don Rodo, saliera del Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el Altiplano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhibió al juez Rogelio León Díaz Villarreal por haber rechazado la vinculación al proceso del hermano del fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, así como también solicitar su liberación inmediata. El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, presentó el caso en la sección Cero Impunidad y aseguró que el juzgador favoreció al narcotraficante de origen michoacano con base en al menos 6 argumentos contradictorios. A ver, ustedes dirán, bueno,
el gobierno se quejó contra esta liberación. Y bueno, porque ¿qué van a hacer? ¿Qué lo van a celebrar? Entonces, esto es un teatro donde el juez lo libera y el gobierno dice, ¿por qué lo liberaron? ¿Por qué lo liberaron? Qué mal. Públicamente dicen eso. Pero, ¿qué pasó con ese juez? No pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Si nosotros vamos a buscar, esto lo vamos a hacer en vivo y en directo. Vamos a buscar al juez Rogelio León Díaz Villarreal. ¿Qué pasó con ese juez? Vamos a ver. Estamos buscando en Google. ¿Y qué nos aparece? ¿Qué nos aparece? Órgano de administración judicial. Es un juez federal, él. Centro de Justicia Penal en el estado de Jalisco. Rogelio, ahí está, miren. Es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. El señor sigue en su cargo. No pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Y en ambos casos, Ovidio Guzmán y el hermano del Mencho, los casos en los que ha participado el juez que liberó a Don Rodo. ¿Por qué ponen a ese juez? Y posiblemente porque es un juez que está también ligado con esta gente, obviamente. Ahora yo estoy especulando, por la duda que este señor juez se enoje y me quiera meter a la cárcel. Estoy especulando que si los libera, yo tengo todo el derecho de dudar que este juez trabaja para el narcotráfico. Tengo derecho de dudar. Ahora, presenten las pruebas públicas e irrefutables. No, eso lo tiene que hacer la justicia. Pero en México no hay justicia. No hay justicia. Bueno, vamos a volver a estos dichos de la periodista que me parecen muy importantes realmente. Pero estoy haciendo este análisis para que no los engañen, para que nadie venga con argumentos y diga, bueno, pero no hay pruebas irrefutables al respecto. Es que eso lo tiene que proveer la justicia. Lo que pasó días después es una historia ya contada y confirmada. Claudia Sheinbaum ganó abrumadoramente, diría yo, con un índice de votación atípico, no solo en las zonas de influencia del cártel de Sinaloa, sino también en las zonas de influencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Fuentes de inteligencia del gobierno mexicano me han revelado que incluso el líder del cártel Jalisco Nueva Generación habría entregado $20 millones para apoyar la campaña presidencial de Sheinbaum y que este dinero habría sido canalizado a través del hoy senador Gerardo Fernández Noroña, quien, por cierto, era coordinador de la campaña de la candidata morenista. Ahora, volvamos a lo de recién. No ha presentado evidencias concretas como transferencias bancarias, como testimonios judiciales, como documentos desclasificados que respalden esa cifra exacta o esa transacción de $20 millones. Pero obviamente que estas cosas se hacen en efectivo. En Argentina el chavismo apoyó con millones y millones de dólares. Y nunca vamos a poder comprobar cuánto dinero salió de Venezuela, del petróleo venezolano, para financiar las campañas de la izquierda en América Latina, por ejemplo. En Hispanoamérica no sabemos. En Argentina se encontraron de casualidad valijas llenas de efectivo que venían de Venezuela, pero fue de casualidad porque hubo tormenta en un aeropuerto y el aeropuerto se tuvo que desviar a otro aeropuerto militar y una persona aparece por error, dijo quiero ver esa maleta, abre la maleta y estaba lleno de dinero. Del famoso caso de Wilson Antonini, que ahora está en la cárcel, si mal no recuerdo, en los Estados Unidos, que fue extraditado por eso, por tráfico de droga, de dinero, de todo, ¿no? Entonces, la señora aquí está haciendo referencia a fuentes de inteligencia, miembros de inteligencia, que obviamente, a ver, los miembros de las agencias de inteligencia de México saben absolutamente todo lo que ha pasado, saben exactamente en qué está metido López Obrador, en qué está metido el PAN, si ustedes quieren, el PRI, Sheinbaum, el que sea, porque tienen acceso a los celulares, a los mensajes, absolutamente todo. Por eso yo siempre digo que si en México sigue sobreviviendo el crimen organizado es porque lo permiten, porque las agencias de inteligencia tienen control de todo. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que en México ahora han sacado toda una serie de leyes para la vigilancia y el control biométrico y el crimen sigue como si nada? ¿Cómo puede ser eso? ¿No les parece una contradicción a ustedes? Que ellos se meten absolutamente todo lo que ustedes hacen en las redes sociales, en sus búsquedas de internet, en sus mensajes, pero de repente al narco no lo pueden combatir, cuando supuestamente ese sistema de vigilancia y control lo implementan para luchar supuestamente contra el crimen.
cuando en realidad es para el control de la narrativa pública, como lo dijo la misma Sheinbaum. Vamos a controlar con la reforma electoral las publicaciones en Facebook, en Instagram, especialmente en Twitter. Cuidado con Twitter, que ahí hay libertad de expresión, ¿no? Nadie esperaba que ese pacto fuera puesto a prueba con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a principios de 2025. Inmediatamente que tomó posesión como presidente de Estados Unidos, declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación como grupo narcoterrorista. Eso lo sabemos, eso es verdad, esto está comprobado y sí podemos mostrar datos de esto, ¿no es cierto?, documentos públicos. Y ahí se le vino abajo, si es así entonces, curiosamente a esta señora Claudia Sheinbaum se le vino abajo ese contrato, ese trato que tenía con el narcotráfico, porque de repente te puede invadir Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice que ocurrió? O ustedes intervienen y lo detienen a este hombre, pero lo durmieron a este hombre. Para mí, personalmente, esto es hipótesis mía. Para mí este tipo lo liquidaron. Porque si realmente estaba herido de esa detención, lo hubieran llevado a un hospital en Jalisco inmediatamente. ¿Por qué lo vas a llevar a Ciudad de México? No tiene sentido. Ciudad de México, que está a 800 kilómetros de distancia. No hay ciudades más cerca. Esto a mí me parece muy, pero muy extraño. Miren, vamos a hacer una prueba aquí. Miren, ¿acaso no quedaba más cerca ir a San Luis Potosí? Si había, mira, Guadalajara tiene tremendos hospitales. ¿Por qué no lo llevaron a Guadalajara? Querétaro queda más cerca. León, Guanajuato, con sus superhospitales. ¿Por qué lo tenían que llevar a la Ciudad de México? Trasladarlo, todo ese recorrido. Para mí hay gato encerrado acá. Para mí aquí esto no tiene sentido, realmente. No tiene sentido. Pero bueno, esto es una mera especulación. Sigamos escuchando aquí a la señora. Días después, su hermano Abraham, que había sido liberado, fue reaprendido y fue entregado por el gobierno de Sheinbaum en el segundo paquete de narcos regalados al Departamento de Justicia estadounidense. Tras más de 2 décadas de indagar desde las entrañas de los carteles de la droga, su modus operandi y sus conexiones con el gobierno, he podido entender una dinámica que tiene una lógica en medio de todas sus contradicciones. Aún en estas circunstancias, el Mencho, para garantizar su jubilación criminal, había comenzado a establecer contactos con altos miembros de la llamada Cuarta Transformación, con miembros de la cúpula de Morena. Y el encargado de tejer esas relaciones políticas, esas relaciones económicas, era nada más y nada menos que Gonzalo Mendoza Gaitán. Interesante, ¿ah? Pero bueno, ahí sigue la historia. Vamos a volver un poquito a esto que estábamos leyendo aquí. Vamos a ver este otro artículo del Quinto Poder. Ese pacto fue puesto a prueba. Anabel Hernández asegura que el Mencho apoyó a Sheinbaum. La muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Bueno, ahí continúa en su mensaje. Hernández sostiene que el supuesto acuerdo tendría antecedentes en 2018, cuando, según sus palabras, se establecieron pactos con el cártel de Sinaloa y posteriormente se habrían ampliado al cártel Jalisco Nueva Generación. Una cosa realmente terrible. De acuerdo con el relato difundido en redes, en ese encuentro se habría informado que a petición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cártel respaldaría al entonces candidato presidencial. A cambio, se habría prometido impunidad y apoyo en zonas de influencia durante la jornada electoral. Un video realmente muy fuerte. Esto es lo que estábamos viendo recién en este video de recién. Realmente terrible toda esta noticia. Quiero hacer referencia aquí a esta otra publicación. El ex subsecretario de Planeación Turística de México, Simón Levy, soltó un bombazo al explicar por qué fueron a buscar al Mencho. Sheinbaum fue advertida que si no permitían las operaciones conjuntas, entrarían las fuerzas militares de Estados Unidos a México. Ella aceptó porque le pusieron sobre la mesa 2 cosas. La declaración de Mayo Zambada, donde señala perfectamente que Sheinbaum recibió dinero del cártel de Sinaloa y también del Mencho para su campaña.
La segunda declaración judicial de Ovidio Guzmán con lo mismo señalado. El motivo por el que Sheinbaum fulminó al Mencho, ella recibió dinero del cártel de Sinaloa. Algo realmente gravísimo, algo realmente inaceptable. Ahora, también es una vergüenza la reacción de la misma presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice que lo que ocurrió el domingo no fue terrorismo. Veamos la pregunta. Generalmente los periodistas que están ahí en la Ciudad de México, en el Palacio Presidencial, que van a las mañaneras, la mayoría son tontos. La mayoría son unos verdaderos inútiles, incapaces totalmente de hacer su trabajo. La mayoría de estos periodistas son todos unos arrastrados que van a lamerle las uñas a la señora Claudia Sheinbaum. Son unos inútiles, son realmente unos serviles, son los perros caniches de la política en México y por lo tanto en general son inservibles y son todos una pérdida de tiempo. Pero, en este caso, este muchacho hizo una pregunta interesante y este muchacho es una excepción, hizo una pregunta incorrecta, hizo una pregunta que no debería haber hecho y por eso yo lo felicito a este muchacho. Todo lo que decía recién de los inútiles que atienden esas conferencias obviamente no aplica para este muchacho. Escuchemos lo que dijo. El día de ayer, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, dijo en una entrevista que 18 de 48 personas que fueron detenidas en estos enfrentamientos serían acusadas de terrorismo. Queremos preguntarle si el gobierno federal como tal, la Fiscalía, tendría alguna iniciativa de seguir estas indagatorias por terrorismo, por bloqueos y distintos actos de violencia. No. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Antes de escuchar la respuesta de esta mujer, que realmente es una locura, veamos algunas de las imágenes del domingo. Todos estos actos de terror. Miren esto, bombas. Pusieron bombas. Explotaron con granadas. Quemaron los Oxxos. Miren lo que es esto. Aquí esta publicación dice el 81% de los Oxxos de Puerto Vallarta fueron incendiados por el cártel Jalisco Nueva Generación. 63 de 78 Oxxos fueron incendiados, desde Boca de Tomatlán hasta Nuevo Vallarta. Terrible. Hice un video al respecto del caos y el descontrol total del día domingo. Ustedes que están en México, que lo vivieron, que lo sufrieron en carne propia, vivieron horas de terror. Hace apenas unos minutos me llegó un video del santuario de San Juan de los Lagos, un lugar al cual aprecio muchísimo, que quiero mucho. Y ese santuario lo quiero mucho también. He ido muchas veces y en ese santuario resulta que de repente comienzan a entrar corriendo todos los peregrinos en medio de la misa. Entran todos corriendo porque es cuando comienzan a atacar y comienzan a incendiar vehículos. En San Juan de los Lagos. Es decir, el terror que vivió la gente. Si nosotros tuviésemos que ir a una definición más técnica, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿qué significa? Eso se usa de muchas maneras. Es el uso sistemático e indiscriminado de la violencia, amenazas o intimidación por parte de grupos o individuos para infundir terror, coaccionar a gobiernos o poblaciones y lograr fines políticos, ideológicos o religiosos. Increíble esto, perdón que lo tenía mal puesto. Nuevamente, es el uso sistemático e indiscriminado de la violencia, amenazas o intimidación por parte de grupos o individuos para infundir terror, coaccionar a gobiernos o poblaciones y lograr fines políticos, ideológicos o religiosos. Se caracteriza por atacar objetos civiles o simbólicos para maximizar el impacto psicológico y mediático. Esto es lo que hicieron el domingo. ¿Qué más quiere? Esto es increíble realmente, increíble. Pero bueno, vamos a ver la respuesta de esta mujer para que ustedes vean el nivel realmente de cinismo, de burla por la gente, de burla por el pueblo que ha sufrido. Distintos actos de violencia. No, eso no es terrorismo. O sea, no sé cuál sea la valoración del secretario de Gobierno de Guanajuato, pero está perfectamente determinada en los códigos penales federal o el Código de Procedimientos Penales federal ese delito. Entonces, otra cosa es interrupción de vías de comunicación, daño a propiedad ajena, en fin, hay otros delitos, pero no tiene nada que ver con terrorismo. Ay, ¡qué locura! A ver, ¡qué locura realmente! Yo puedo, por ejemplo, poner una bomba, lo vamos a hacer separado para que no me censuren, cae un edificio y que me van a acusar de destrucción de la propiedad privada, porque hay un delito para eso, para destrucción de la propiedad privada. Esto realmente no tiene...
Hemos quedado todos como este perro. El día de ayer. Es una locura, ¿no? Esto es una locura realmente. Cómo la impunidad realmente con la que esta mujer habla. A mí me hace dudar mucho entonces. Si viene después Anabel Hernández y dice a esta mujer le dieron 20 millones de dólares. ¿Saben qué? Yo le creo. Después de ver este video, yo le creo perfectamente. Le creo perfectamente. Y es ahí cuando Elon Musk parece se ha metido en problemas. Es un grande Elon Musk. Se ha metido en problemas. El video sacado de contexto que originó el choque entre Elon Musk y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Bueno, la relación entre el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha alcanzado un punto de tensión diplomática legal sin precedentes. Lo que comenzó como un fragmento de video publicado en red social ha escalado una revisión jurídica por parte del gobierno de México. El detonante, un video fuera de contexto. La cuenta OCEN publicó en X un fragmento de una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el video, que corresponde originalmente a una conferencia del 5 de noviembre, la mandataria afirma: regresar a la guerra del narco no es una opción, primero porque está fuera del marco de la ley. Es ahí cuando habla de los derechos humanos de los narcotraficantes y toda la estupidez. El dueño de la plataforma Musk citó el post, que ha sido calificado por el gobierno de México como difamatorio y una vulneración a la soberanía nacional. Ella solo dice lo que sus jefes del cártel le ordenan decir. Digamos que el castigo por desobediencia es un poco peor que un plan de mejora de rendimiento. Con esta frase el magnate implicó directamente que la jefa del Estado mexicano actúa bajo las órdenes de las organizaciones criminales, comparando la situación de una mandataria con la de un empleado bajo amenaza. Realmente terrible lo que dijo Elon Musk. Y ya que estamos hablando de esto, miren, les quiero mostrar un video de hace tiempo, cuando estuve en noviembre en la Ciudad de México, delante de la sede del narcoestado. Bueno, vamos a escuchar lo que dije rápidamente. Como ustedes pueden ver, detrás mío está la residencia presidencial de Claudia Sheinbaum, la jefa de este narcoestado, como dice ahí bien ese cartel, y de este lado dos de los problemas principales de este gobierno. No hay medicamentos, no hay medicina, no hay salud, pero sí hay dinero para mantener el narcoestado. Una vergüenza, y por eso este sábado van a tener una protesta gigante pidiendo por fin por una solución al problema de la seguridad y el problema del narcoestado. El problema es que los narcos principales están ahí. Ese es el problema y por eso esto no se va a acabar. Bueno, recuerdo que a mí me acusaron después de eso, ya pedían mi deportación, me acusaron de yo ser el organizador de esa marcha. Yo no tenía absolutamente nada que ver, simplemente me llamó mucho la atención que ahí decía narcoestado delante de la residencia. Bueno, un video que se hizo tremendamente viral y los insultos que recibí por parte de muchos morenistas es increíble. Pero bueno, se habla aquí de una demanda que parece que le quieren hacer a Elon Musk. En su conferencia matutina, Sheinbaum calificó los señalamientos de absurdos y confirmó que el equipo jurídico de la presidencia ya analiza emprender acciones legales por difamación contra Musk. Es un absurdo, este asunto de narcogobierno se cae por sí solo. Estamos revisando si hay algún asunto legal que debamos emprender. Bueno, qué vergüenza realmente, qué vergüenza esta mujer. Vergüenza realmente. No hay otra explicación, me parece, me parece realmente... Bueno, aquí un agradecimiento de Sheinbaum a Infantino por mantener el Mundial. Elon Musk responde al presidente de México ante posible demanda. ¿Qué le dijo Elon Musk? Vamos a ver lo que dice aquí. El magnate Elon Musk, dueño de Tesla y X, volvió a mandar un mensaje en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se trata de la segunda vez que el hombre más rico del mundo la menciona en menos de una semana. Todo comenzó bueno con el abatimiento del Mencho, luego de que salieran detalles. Ahí fue de la mansión donde cayó este Mencho. Y dijo así: ella es una planta del cártel, ¿no es cierto? Y acá dice, bueno, en realidad ella dice lo que sus jefes narcotraficantes le dicen que tiene que decir. No le queda otra, ¿no es cierto? No le queda otra. Bueno, ¿qué respondió el magnate Elon Musk? Me está violando mis derechos humanos. ¿Qué? Mi derecho a la libertad de expresión. Me está violando mi derecho a la libertad de expresión. Veamos este video donde... Miren este... Yo les decía recién que hay algunos periodistas que son unos inútiles, que dan asco, realmente dan asco. Algunos periodistas literalmente dan asco. Asco.
Vamos a ver si se alcanza a ver bien ahí. Sí, veamos esto. Presidenta, hay comentarios, versiones que ya rayan en lo ridículo de quienes quieren opinar. Miren qué arrastrado, chupamedia, chupauña. Falta que le corte las uñas y se las coma. Las uñas de Claudia Sheinbaum. Miren qué asco de periodista. Qué asco. Miren qué asco de periodista. Desde la ignorancia y a veces hasta desde la distancia. Lo mismo, pues, personajes como Pedro Ferriz, que dice que se le dio muerte a Nemesio Ceguera Cervantes en el traslado. Hasta el propio Elon Musk, que ayer dice que usted repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga. ¿Cómo responde a esto? Porque una cosa es que, con mucho respeto, lo diga Pedro Ferriz en sus trincheras, que chupa media, a que lo diga uno de los hombres más ricos del mundo desde la red X, que es una de las más contaminadas y más tóxicas del planeta, presidente. Una de las redes más contaminadas y más tóxicas del planeta. Qué increíble. Ver, donde no hay censura, donde uno puede expresarse y decir las cosas, de repente es una de las redes más tóxicas y contaminadas del planeta. ¿Qué tipo más inútil realmente? Qué asco. Este tipo es un inservible. Por eso también México está como está, con estos periodistas basura que simplemente van a chuparle las uñas. Y por poco no se las come también. Es increíble realmente. A ver, ¿qué piensan ustedes? Me gustaría, ahora que están viendo aquí, en vivo y en directo, comenten qué piensan ustedes de periodistas así como este. ¿Acaso no dan vergüenza ajena? A ver, ¿ese tipo estudió periodismo para esto? Usted, señor, está ahí para cuestionar, para indagar, para preguntar cómo puede ser que encontraron 500 bolsas con cuerpos humanos cerca del estadio de Guadalajara y todo sigue como normal. ¿Qué pasó con los campos de concentración? No, tiene que ir a chupar las medias. Estas personas realmente las detesto. Me dan asco, ¿Sabe? A ver, ¿cuál es el problema? No es una cuestión de desprecio, de odio, no. Este tipo está llamado por Dios para ser alguien grande, para ser la mejor versión de sí misma y decidió ser un inútil. Ese es el problema. Me da lástima. Es un tipo que seguramente está llamado para trascender para toda la eternidad, pero ha elegido ser un inútil y desperdiciar su vida chupándole las medias y las uñas y tragándose los mocos de Claudia Sheinbaum. Ese es el problema. Ese es el problema, que todos nosotros tenemos un llamado trascendente, no solamente a salvar el alma, como se dice, ¿no es cierto?, en una famosa frase cristiana. Estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y este señor es un inútil. Este señor es un inútil. Es un inútil, es un verdadero inútil. Así que es un pobrecito que por decisión personal, aquí viene el pecado, por decisión personal decidió ser un inútil que para lo único que sirve es para comerle las uñas a Claudia Sheinbaum. Ese es el problema. Aquí tenemos el rostro de un inútil. Si ustedes quieren, por ejemplo, alentar a sus hijos a no ser inútiles, impriman la foto de este hombre, pónganla en una pared y digan: no seas como este inútil. Haz de tu vida algo grande, algo trascendente. No chuparle las medias a la jefa, aparentemente, de un narcoestado. Es que es una de las más contaminadas y más tóxicas del planeta, presidente. A ver, sí, es verdad que en los niveles de masculinidad hay alfa, beta y sí, este es un Z total, este es el último de la fila. Este llegó lamentablemente al final del sorteo de la masculinidad. Al final del sorteo de la masculinidad. Pobre tipo realmente. Pobre tipo. Pues estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo. A mí lo que me importa es lo que dice el pueblo. Nuevamente, a mí lo que me importa es como el otro día, pues la gente, como decía en el video que hicimos hace un día o dos, cuando criticaba a Luisito Comunica y como criticaba que la gente hable de política. A mí lo que me importa es lo que dice la gente. ¿Qué dice la gente, señora? ¿Qué dice? Porque hay mucha gente que la desprecia en México.
Hay mucha gente que está cansada de estas locuras. Hay mucha gente que ya no da más. Hay gente que ha perdido a sus hijos. Hay gente que ha perdido a sus familias. Hay madres buscadoras. Hay gente que en este momento han perdido a sus familiares y seres queridos el día domingo por defender a la patria. Por defender a la patria. Entonces, si a usted le importa lo que opina la gente, y señora, hay gente que está cansada de usted. Hay gente que está cansada de su manejo con la injusticia en el país. Hay gente que está cansada. A mí lo que me importa es lo que dice el pueblo. La verdad. La verdad. ¿Qué dice el pueblo? Vamos a terminar aquí. Y yo le voy a preguntar a ustedes, a ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dicen mis seguidores? ¿Qué opinan ustedes de esto? Porque la verdad que da mucha impotencia realmente. México es un país que quiero mucho a su gente, porque no se merecen esto, no se lo merecen, para nada, no se lo merecen. Me gustaría saber sus opiniones. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por seguir este canal, los invito a compartir, los invito a dar me gusta y por sobre todas las cosas, dejen su comentario que así podemos establecer un debate serio realmente sobre estas cuestiones que atañen a la realidad social, política, cultural que nos ha tocado vivir. Muchas gracias.